sobre artrosis tibiotalar. Los objetivos que me planteé para la charla era, pues primero, identificar las etiologías y mecanismos por el cual se produce la artrosis de tobillo. Segundo, establecer el enfoque diagnóstico de esta patología. Y por último, conocer las mejores opciones de manejo. Como introducción al tema, tenemos que el tobillo es la articulación que soporta más fuerza de carga por centímetro cuadrado de área que tiene, y esta se lesiona mucho más frecuente que las otras articulaciones. Pero a pesar de que soporta más carga que las demás, vemos que la incidencia de artrosis es 9 veces menor en el tobillo que lo que se presenta en la cadera y la rodilla. También tenemos que el 15% de la población que sufre de artrosis, solo el 1% de esta es secundaria, es por artrosis de tobillo. Y eso también lo vemos en las cirugías que se realizan. Tenemos que se realiza un reemplazo de rodilla 24 veces más que lo que se realiza una artrodesis o una artroplastia de tobillo. Además, que tenemos con esta artrosis de tobillo, a diferencia de la cadera y la rodilla, es más común en jóvenes, y esto es debido a que la principal causa de la presentación de la artrosis es que sea secundario a un trauma, el cual se encuentra representado hasta en un 65% y series reportan hasta un 80%. Vemos la diferencia que presenta la artrosis postraumática en la cadera, que es hasta un 10%, y en la rodilla, que es hasta un 1.6%. Pero ¿qué tenemos? Que en los últimos años esta incidencia de artrosis de tobillo ha aumentado y cada vez es más incapacitante, y esto lo tenemos debido a dos causas. Uno, que la población se está envejeciendo, entonces obviamente las articulaciones se están desgastando más, y lo otro es que como tenemos mejor conocimiento, entendimiento del paciente politraumatizado, estamos manejando mejor estos pacientes, y esos traumas complejos que se presentaban en todas las partes del cuerpo, incluido el tobillo, que antes no se manejaban porque el paciente ya fallecía por el politrauma, al paciente ya sobrevivir, tenemos que enfrentar estos pacientes, este tipo de trauma, y estos traumas complejos son los que van a generar esa artrosis de tobillo más frecuente. Por eso mismo es que hemos tenido un advenimiento de procedimientos que han evolucionado, y se ha tenido mayor interés en esas opciones terapéuticas que tenemos para la artrosis de tobillo. En cuanto a la etiología, tenemos que la principal causa es la postraumática, hasta en un 70%, y el promedio de edad que se presenta este artrosis en estos pacientes aproximadamente a los 50 años. Es decir, tenemos un paciente en realidad joven, es un paciente que todavía trabaja y todavía desempeña actividades pues básicas y avanzadas de su vida diaria, entonces un paciente que tenemos que tener funcional. Ya después le siguen las patologías inflamatorias como la artritis reumatoide, que representa un 12%. La artrosis primaria es mucho menos común en el tobillo que lo que se presenta en cadera y rodilla, representando un 7.2%. Las causas neuropáticas hasta un 5%, y ya las otras causas que representan menos del 2%, como son la necrosis vascular, principalmente del talo, las hemofílicas, las infecciosas, y la artropatía por depósito de cristales, que representa menos del 1%. Ya cuando miramos la artrosis postraumática y miramos cuál es la principal causa de la artrosis, del trauma que puede generar artrosis, tenemos que esta es secundaria a las fracturas de tobillo, que eso representan hasta un 37%, y ya cuando miramos esos traumas rotacionales, vemos que se aumenta la causa de artrosis por los traumas rotacionales, como tenemos las inestabilidades recurrentes, que representan un 14%, y los esguinces de tobillo en pacientes que continúan con dolor, que continúan con limitación, hasta un 14%. Ya tenemos las otras fracturas, como la fractura del pilón tibial, que es un 9%, junto a la tibia, que es 8.5%, la del talo, que es 8.3%, y ya otras fracturas que van a representar hasta el 4%. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede con esa articulación? ¿Por qué después de un trauma me va a generar una artrosis? Esto es principalmente al mecanismo del trauma y la energía que reciba la articulación. Tenemos que una articulación que recibe un trauma grave sobre esa articulación, sobre esos condrocitos, ese daño articular que se genera va a ser irreversible. Y también tenemos que los pacientes que presentan inestabilidad o incongruencia articular, se van a generar unas sobrecargas sobre ciertas zonas de la articulación, que van a ser crónicas, y que esta sobrecarga crónica va a cambiar toda la mecánica del tobillo y va a ir generando primero una artrosis localizada, que en un futuro puede llegar a ser una artrosis global. El tiempo de latencia promedio para presentar una artrosis después de un trauma es aproximadamente de 20 a 21 años, pero se puede presentar incluso tiempos menores,
porque hay factores que van a afectarme esa latencia y van a hacer que sea mucho menor el tiempo de manifestación de la artrosis, como son el tipo de fractura, en aquellas fracturas que son de alta energía, trauma más complejo, que durante el manejo del trauma se presenten complicaciones, como son las infecciones de daño vascular o daño nervioso, y las que son secundarias al manejo de esta fractura, como de pronto desperiodización de ese tejido para poder manejar mi fractura, las maluniones y todo. La edad también es importante y puede afectarme la manifestación de esta artrosis. Paciente más anciano de más edad va a tener la artrosis de manera mucho más temprana que un paciente joven. Y la parte del alineamiento de ese tobillo de ese tobillo y ese retropié es importante. Tener un varo de retropié está asociado a que a esa presentación de la artrosis sea mucho más temprana. Mirando la fractura del tobillo, tenemos que en general, de todos los pacientes con fractura del tobillo, el 14% van a presentar artrosis, pero no es lo mismo tener una fractura de tobillo que sea solamente un maleolo, que sea una infrasindesmal, que no tenga tanta afectación que no tenga afectación de la sindesmosis en la congruencia articular, a diferencia de una fractura que tenga más de trauma rotacional, que genere más inestabilidad en ese tobillo, que incluso vemos que en las fracturas suprasindesmales hasta un 33% van a presentar cambios degenerativos en esa articulación. En cuanto a las fracturas del pilón tibial, tenemos que están asociadas a un daño articular complejo, un daño articular grave, y también están asociadas a desarrollo de artrosis. Y ya cuando miramos la parte de las lesiones de tejido blando, principalmente las ligamentarias, sabemos que los pacientes que tienen lesión de ligamento deltoideo, el área de contacto que hay en toda la articulación va a disminuir hasta en un 15, en un 20%, generándole más carga a ese cartílago, Por lo cual, factores importantes para yo disminuir y evitar esa presentación de esa artrosis por traumática son que yo tenga un adecuado manejo de esas fracturas, porque si bien vemos los factores de riesgo para desarrollar artrosis, que están la presencia de escalones articulares, la presencia de inestabilidad, la presencia de incongruencia articular, entonces, ¿cómo puedo impactar yo para disminuir este riesgo? Haciendo reducciones anatómicas, haciendo reducciones congruentes y que el paciente tenga una adecuada evolución. Pero a pesar de tener reducciones anatómicas, el mismo trauma que presenta esa articulación, principalmente dado por la impactación de esa articulación, me puede desarrollar artrosis. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una fractura de pilón tibial, una fractura también a nivel con minuta del peroné, que se hizo un adecuado manejo, una reducción anatómica, pero a pesar de eso tenemos que el paciente desarrolló una artrosis tibiotalar y requirió manejo tanto con una prótesis de tobillo y también requirió alinear ese retropié, como vemos que se le hizo una osteotomía de ese calcáneo para alinear el retropié. Listo, eso es en cuanto a la artrosis por traumática, pero entonces, ¿por qué no es tan común la artrosis primaria? Y esto es debido a las características únicas que tiene el tobillo y a las características únicas que tiene ese cartílago. A pesar de tener menos área de contacto a diferencia de las otras articulaciones, ese contacto está mejor distribuido y el grosor de cartílago, a pesar de ser menor que el de la rodilla y la cadera, ese cartílago es más fuerte y sus propiedades tensiles soportan más carga y más trauma que las otras articulaciones. Aquí tenemos unos ejemplos, unas gráficas que muestran cómo esa fuerza tensil y esa resistencia al estrés se mantiene constante en el tobillo, a diferencia de lo que pasa con la cadera. Aquí vemos que los pacientes jóvenes, el cartílago resiste más el de la cadera, pero si vemos con el paso de los años, este va bajando de manera exponencial. En cambio, el tobillo tiende a mantenerse más estable durante todos los años y este cartílago sigue siendo fuerte durante todos los años. Incluso en esta gráfica mostramos que a los 90 años sigue manteniendo esa fuerza tensil que mantenía cuando era joven. Y todo lo que tenemos y todo lo que se evita de la artrosis primaria es debido a esa adecuada articulación del tobillo, que es una articulación congruente, y esto es debido a la forma que tiene las estructuras óseas y también la estabilidad que le dan los ligamentos del tobillo. Va a tener una articulación mucho más congruente, se disminuye la carga cíclica que se presenta en el tobillo y por eso mismo son más resistentes al estrés o a la carga que se le genera al tobillo.
En cuanto a la presentación clínica de estos pacientes, los principales síntomas son el dolor y la limitación funcional. El paciente va a llegar a la consulta por esto mismo, un dolor que ha sido progresivo y que ya lo está limitando para realizar eh, sus actividades laborales e incluso sus actividades básicas, dependiendo del estadio en que se encuentre la artrosis. Pero cuando vemos a estos pacientes hay que hacernos principalmente dos preguntas. Uno, si existe historia de trauma. Muchas veces estos pacientes no lo relacionan con un trauma, pero ya cuando uno habla con ellos, mencionan que hace muchos años sufrieron un esguince de tobillo, que siempre tuvieron un dolor en el tobillo, pero que el dolor no le está limitando, pero ya ha aumentado. Entonces es importante en estos pacientes conocer el antecedente del trauma, porque esto me puede cambiar el manejo, y lo otro es ver qué actividades me van a empeorar el dolor o qué actividades se encuentran limitadas por el dolor, porque esto me puede a mí indicar que el paciente, además de tener algo en el tobillo, va a tener algo en otra zona cercana, como son las articulaciones de subtalar y la articulación del retropie del medio pie. Entonces, tenemos que un paciente refiere dolor que empeora al subir pendientes. Puede estar asociado a dolor anterior en el tobillo, que puede ser secundario a pinzamiento en esa zona. Lo mismo cuando el paciente baja una escalera o se encuentra en descenso, que está asociado principalmente a compromiso en esa parte posterior. Es importante conocer la ubicación del dolor porque muchas veces esta no puede corresponder a una artrosis tibiotalar. Entonces, paciente que me manifieste que su dolor principal es al caminar en terrenos irregulares, debo pensar que la articulación subtalar se encuentra comprometida. Paciente que su dolor principalmente es posteromedial, debo vigilar que no tenga ningún compromiso del tendón del tibial posterior, que no esté generando un pie plano adquirido por una insuficiencia del tibial posterior o dolor posterolateral o en la zona subfibular, revisar los tendones peroneos que es por donde pasan y mirar que no tenga algún mal alineamiento o algún pinzamiento que sea ocasionado por una deformidad del calcáneo que haya sido secundaria a una fractura. Entonces, en cuanto al dolor, este puede cambiar en el tiempo. Inicialmente el dolor solamente lo manifiesta con la carga, con carga excesiva, pero ya incluso cuando pasa mucho tiempo, ya el paciente logra decir que su dolor es incluso en reposo y que este le está dificultando dormir. Durante el examen físico debo dividirlo en dos. Debo dividir un paciente que voy a evaluarlo de pie, que debo evaluar esa marcha, cómo está. Estos pacientes con artrosis de tobillo, por lo general, se va a disminuir su velocidad, su longitud de las zancadas y su cadencia de la marcha. Debo evaluar cómo se encuentra el retropié, si tiene deformidades en varo o en valgo, y debo evaluar todo el alineamiento de la extremidad que puede explicar a mí qué es lo que está causando esa artrosis de tobillo y qué debo intervenir yo. Y en cuanto al paciente cuando se encuentra en ese estado, debo evaluar la parte de la estabilidad, la parte de sus arcos de movimientos y qué tanto de dorsiflexión tiene. Aquí tenemos un ejemplo, una paciente pues que le hizo un procedimiento quirúrgico por una artrosis de tobillo y vemos que esta paciente tiene un antecedente de un trauma, vemos que tiene abordajes aquí anteromedial, abordaje lateral y la paciente por ese trauma ya había generado una artrosis y vemos que esa paciente está tan limitada que ese paciente está, aquí tenemos otro paciente con otra artrosis de tobillo y miremos la limitación que tiene para la dorsiflexión. El paciente en realidad como mucho alcanza el neutro del tobillo. En cuanto a los estudios imaginológicos, en realidad el estudio de elección es la radiografía simple. Esta radiografía idealmente van a ser 4 proyecciones que se van a realizar, que son una proyección AP, una proyección mortaja, una proyección lateral y una proyección que es para evaluar la parte de retropié y con esto vamos a mirar qué tan comprometido está la articulación y cómo se encuentra la parte del alineamiento de estos pacientes. Importante con estas radiografías, siempre realizarlas con apoyo. Si yo realizo esta radiografía, no la realizo con apoyo, se me pueden pasar muchas cosas porque la carga de las articulaciones va a mostrarme a mí cómo se encuentra esa articulación, qué tanto compromiso hay, qué tanto pérdida de ese espacio articular existe y cómo esa carga me va a generar a mí deformidades. Si veo que el paciente está generando, pues, tiene deformidades, tiene dolor en la parte del medio pie, retropié, también debo mandarle radiografía a estos pacientes del pie porque esto va a adicionarle manejos a este paciente. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una radiografía AP lateral del tobillo. Vemos cómo se ha deformado esa articulación, vemos cómo se está colapsando ese talo y cómo se ha deformado esa metáfisis distal de la tibia, cómo tiene osteofitos anteriores tanto en el talo como en la tibia. Aquí también osteofitos posteriores, esclerosis subcondral y se alcanzan a observar quistes subcondrales en esta articulación. Entonces, esto es una radiografía de un paciente con artrosis de tobillo y aquí tenemos otro paciente
en el cual tenía un antecedente de un trauma, incluso vemos el material de osteosíntesis que no se pudo quitar, y vemos cómo este paciente tiene esas deformidades, esos cambios sobre la articulación, esa disminución del espacio de manera comparativa con la otra extremidad que no tiene ningún tipo de alteración, e incluso aquí observamos por el trauma cómo se formó una sinostosis en esa sinostosis tibiofibular. Entonces, esto es un paciente con una artrosis postraumática del tobillo. Importante con esas radiografías, debe evaluar siempre cómo se encuentra esa alineación en la parte supramarular. Si veo que el paciente tiene una tibia que es vara o una tibia que es valga, que eso me va a indicar a mí que este paciente necesita otro tipo de manejos. Y en cuanto a los estudios, las imágenes avanzadas, principalmente, la que más se ordena en realidad es la tomografía. ¿Por qué? Porque me da mejores detalles de esos eventos postraumáticos, me da mejor caracterización de cómo se encuentra la parte ósea en aquellos pacientes que tengan no unión por fracturas o no uniones por procedimientos de fusión del tobillo. Lo voy a mirar mejor en esta tomografía. Me logro apreciar de mejor manera las deformidades complejas que existan, y cuando el paciente tiene algún implante sobre esa articulación, me va a permitir tener mejor visualización a otros estudios de imágenes, e incluso con las prótesis de tobillo se está recomendando que deberían tener un estudio tomográfico para poder tener un planeamiento adecuado de esta cirugía. En cuanto a la clasificación, podemos dividirla en realidad en la clasificación etiológica, que ya la había comentado, que principalmente la postraumática, las inflamatorias y la primaria. Y en cuanto a su anatomía, más que todo hacia la localización de donde se está presentando esa degeneración articular. Si es una localización más localizada, es decir, que es un sitio específico de esa articulación que está secundario principalmente a inestabilidades o a deformidades de la articulación, o si ya es un proceso global que me habla de o un proceso degenerativo ya avanzado, u otro tipo de patologías que su característica es afectar de manera global el tobillo. En cuanto a los estadios radiológicos, hay muchas formas de estadificarlo, incluso encontré estas 5 formas de estadificarlo. El estadio radiológico me pareció que esta es adecuada. Tenemos un estadio 0 en que comienza con una esclerosis subcondral, que es lo único que vamos a observar en el tobillo. Ya el estadio 1, cuando se comienzan a observar osteofitos, pero sin ningún compromiso del espacio articular. Aquí tendríamos un ejemplo, un estadio 1, cómo se presentan esos osteofitos en la parte medial que pueden generarme pinzamiento y dolor en esta zona. El estadio 2, cuando ya comienza a comprometerse el espacio articular y puede estar asociado o no a estos fitos, y ya un estadio 3, que es el estadio final de la artrosis, que es cuando ya tengo una articulación deforme con una desaparición total o subtotal del espacio articular. Aquí tenemos un ejemplo, un estadio 3, tenemos que el espacio articular se ha perdido, tiene esclerosis en toda esa articulación y se ve ya incluso un hueso por la parte de pronto que no le genera tanta marcha al pie, algo de osteopenia por desuso en ese tobillo. Importante en estos pacientes, si yo tengo un paciente con artrosis, que obviamente va a tener reducciones del número y la calidad de sus pasos y va a tener una mancha más lenta, esto me va a significar a mí que el paciente va a tener un compromiso y un impacto perjudicial en las actividades de la vida diaria, en sus actividades laborales. Pero esto puede ser algo limitado y se puede controlar el dolor solamente con analgésicos, pero nosotros no tenemos certeza de cómo, si puede ser así o no, y muchas veces estos pacientes pueden progresar y pueden generar limitaciones funcionales y aumento del dolor, por lo cual debemos conocer de manera adecuada el tratamiento y cómo intervenir en estos pacientes. Nuestros objetivos principales dentro del manejo de estos pacientes es tener un control del dolor y mejorar la función de ellos, y como todo en ortopedia se va a dividir en un tratamiento no quirúrgico y en un tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, podemos dividirlo en varias opciones que nosotros podemos utilizar, que se pueden usar de manera simultánea, como son el manejo con analgésicos, idealmente con acetaminofén, pero también podemos usar los AINES, ojalá por ciclos cortos, para evitar las complicaciones de los AINES. Y si el paciente persiste con dolor y de pronto es un paciente que vemos que su capacidad funcional o el paciente no desea realizar ningún tipo de manejo quirúrgico, si lo requiere, podemos apoyarnos en los médicos del dolor para que nos ayuden para la parte analgésica. En cuanto a la infiltración de esteroides intraarticulares, tenemos que los resultados que se tienen son buen control del dolor, pero a corto plazo. Se está descrito que aproximadamente puede durar de 4 a 8 semanas ese control del dolor, e idealmente que sea una sola dosis. Sabemos que esto es un proceso progresivo, un proceso degenerativo,
porque si bien el esteroide nos va a controlar el dolor y de pronto nos va a dar más tiempo de vida de ese tobillo para hacerle algún tipo de manejo, si nosotros hacemos infiltraciones de manera muy frecuente, vamos a poner en riesgo al paciente. Uno, con el esteroide de depósito que estamos colocando con la parte sistémica, y dos, que el paciente ya con las múltiples infiltraciones, ya sus resultados y su control del dolor no va a ser igual al del primer episodio. Es decir, un paciente que ya lo infiltramos una vez, que la primera vez dijo que estuvo bien durante 2 meses, si yo lo sigo infiltrando, posiblemente ya diga que no tenga dolor, mejoría del dolor, incluso sea solamente aproximadamente por 1 o 2 semanas. En cuanto a la viscosuplementación, es algo de lo que se está publicando mucho, pero el problema es que las publicaciones no son concluyentes y su evidencia no es la mejor. Buscando artículos de revisión, siempre mencionaban que la suplementación con ácido hialurónico, había un estudio que había demostrado que comparándolo con el acetaminofén, incluso se necesitaba menos manejo analgésico oral, y esto está asociado a un esquema de infiltrarlo una vez cada semana durante 3 semanas. Pero les repito, la evidencia no es concluyente y yo no puedo darle recomendación en que estos pacientes en realidad van a tener mejoría con esa suplementación, ya sea con glucosamina o con ácido hialurónico. Y en cuanto a la marcha de este paciente, tenemos que apoyarnos del uso de aditamentos para la marcha. Estos pacientes van a tener mejoría y descanso de ese tobillo cuando se les disminuye la carga, ya sea que utilicemos bastón, que utilicemos caminador. Todo eso va a depender de la capacidad funcional del paciente y qué tan apto esté para utilizar estos dispositivos. En cuanto a la ortesis, sabemos que alivia el dolor. ¿Qué sucede con la ortesis? Esta va a disminuir la carga al tobillo y también lo va a hacer y el alivio del dolor va a ser secundario, una limitación de su movimiento. Se le pueden recomendar a los pacientes que inicien con ortesis, se describen muchas en la literatura, aquí describen por lo menos unas que son de cuero, que su forma de suspensión son con velcros o incluso con cordones, pero también mencionaban el uso de walker para la marcha, pues de walker para ayudar en la marcha, de ortesis termoplásticas formadas, incluso con soporte patelar para disminuir la carga de ese tobillo, pero lo que sí dicen es que estas ortesis se pueden asociar al uso de zapatos que tengan suela con balancín, lo cual va a ayudarme a una adecuada marcha y a disminuirle la carga que tenga ese tobillo y ese pie al momento de apoyar. Ya en cuanto al tratamiento quirúrgico, esto va a ir guiado a las necesidades que tenga el paciente de su parte funcional y a que yo entienda cuál fue la causa de la artrosis de ese paciente. También en que yo identifique si la artrosis es global o es localizada. Y los objetivos principales en este tratamiento quirúrgico es que independientemente del tratamiento que le ofrezca, siempre debo evaluar mi alineamiento y evaluar la estabilidad y la deformidad que tenga, porque si no intervengo estas deformidades, este mal alineamiento, el paciente o nunca va a tener mejoría o el procedimiento va a ser fallido. Entonces debo siempre evaluarlo de manera adecuada a estos pacientes. Si dividimos los manejos en cuanto a si es localizado o global, tenemos que en cuanto a la presencia de artrosis localizada, está principalmente descrito el manejo con artroscopia o con osteotomías correctivas, y en cuanto a la artrosis global, tenemos que principalmente está descrito lo que son la artroplastia de distracción, la artrosis de tobillo y la prótesis de tobillo. En cuanto a la artroscopia, su principal indicación en realidad son los pinzamientos y para manejar las lesiones condrales. Y en cuanto a la artroscopia, lo que uno hace es debridar esas zonas donde existen osteofitos, donde existen pinzamientos, donde existe un engrosamiento de ese cartílago que me genera mi dolor y pinzamiento, y también puedo retirar cuerpos libres. Con estas indicaciones se ha demostrado que los resultados pueden ser buenos o excelentes hasta un 70%, pero digamos que estos son manejos iniciales e igual ese paciente puede progresar esa artrosis, pero le vamos a dar más tiempo libre de que esté sin dolor y más tiempo a que esa articulación presente ese proceso degenerativo. Aquí tenemos un ejemplo, una artroscopia de tobillo, aquí vemos cómo identifica la parte lateral, identifica ese estofito anterior que le está generando pinzamiento al paciente y cómo le hace el debridamiento y lo reseca con la ayuda de una fresa. Entonces ya vemos cómo esa articulación ya queda libre esa zona anterior y ya el paciente puede realizar su dorsiflexión sin ningún tipo de dolor en esa zona.
En cuanto a las osteotomías correctoras, principalmente pues descritas como las supramalolares, sus principales indicaciones son el manejo de las maluniones, principalmente las maluniones en varo, las deformidades en varo, y su concepto, su principio es hacer una osteotomía, ya sea de cierre o de apertura, según la deformidad y el sitio donde yo desea, y donde sea pues decida intervenir mi paciente, según el planeamiento que le haga este y según las medidas que le tome la deformidad que tenga. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retrasar el desarrollo de artrosis y vamos a disminuirle esa zona de carga que tiene ya sea la parte medial o la parte lateral del tobillo. Esto es en cuanto a las deformidades extraarticulares, ya diferente si la deformidad alcanza a tener compromiso interarticular, que está descrito lo que son la plastia del pilón tibial o plafonplastia. Aquí vemos un ejemplo de cómo ese maleolo medial que estaba acortado y que le estaba generando pinzamiento localizado sobre esa zona, se le hace una osteotomía de apertura y se logra un mejor alineamiento de ese tobillo y repartiendo de mejor forma las cargas. Ya cuando miramos el manejo de las artrosis globales, tenemos la artroplastia de extracción. En cuanto a este procedimiento, en realidad es debatido, principalmente está descrito para aquellos pacientes menores de 45 años, menores de 50 años, es decir, jóvenes, que de pronto la prótesis no es una buena opción para ellos y que su proceso degenerativo sea moderado a grave. Este es un procedimiento que está indicado principalmente en estos pacientes y va a consistir en realizar inicialmente un debridamiento artroscópico de todos esos topes óseos, de todos esos osteofitos que genera el paciente, y luego de eso va a generarle una artrodiastasis a ese tobillo para evitarle la carga a la articulación y que durante ese tiempo que el paciente dure con el fijador externo, que aproximadamente son 16 semanas, 3 meses, el paciente logre regenerar algo de ese daño articular, y con ese tiempo de diastasis se ha demostrado que incluso se logra ganar algo de espacio articular. El problema es que su indicación no está muy clara del momento y sus resultados no son tan convincentes como para decir que este es el procedimiento de elección para este tipo de pacientes. Ya así, hablando de la artrodesis, durante muchos años fue el gol estándar, fue la cirugía que se prefirió para esta artrosis de tobillo, y esto era debido a que las otras cirugías, los resultados no eran tan buenos, y con la artrodesis se habían encontrado resultados excelentes, buenos y excelentes hasta en un 90%. Está indicado principalmente cuando las otras medidas que se realicen para estos pacientes fallan y el paciente persista con dolor. Y con esta artrodesis, además de ayudar al manejo del dolor, podemos corregir aquellas deformidades que el paciente tenga. Esta artrodesis podemos realizarla de manera abierta, como universalmente se había descrito, pero ya con el uso cada vez más de la artroscopia en tobillo, hemos visto que esta artrodesis también se puede hacer la escarificación a través de artroscopia, y ya hacemos la fijación con abordaje mínimo posteriormente. Dentro de los principios quirúrgicos de una artrodesis es ubicar de manera adecuada mi tobillo, es decir, qué posición final deseo para este tobillo al momento de artrodesarlo. Está descrito que debo tener un paciente en neutro en el plano sagital con 5 grados de valgo de retropié, y en cuanto a la rotación externa, en una literatura reportan de 5 a 10 grados de rotación externa, otros dicen que debería compararla con la otra extremidad y tener la misma rotación externa o ponerlo un poco más rotado externo, y todo esto va a favorecer a la buena evolución del paciente, a los buenos resultados y a una marcha adecuada en este paciente. Si yo ubico mi tobillo en neutro, en el plano sagital, esto me va a favorecer que se genere movimiento en el medio pie, y este movimiento en el medio pie me va a permitir una mejor marcha y un mejor apoyo durante esa marcha. Si yo coloco mi tobillo un poco más rotado externo, voy a tener una ventaja durante el impulso debido a la pronación natural que tiene el tobillo durante ese apoyo, y también debo colocar el talo un poco posterior con relación a la tibia. Aquí vemos que esta es la posición ideal que se tiene para la artrosis de tobillo en el momento, pero si mirábamos anteriormente, esto había cambiado porque antes se recomendaba que colocáramos el tobillo algo en equino para favorecer para la parte del calzado en los pacientes, pero vimos que esta posición en equino no iba a permitir un adecuado movimiento del medio pie y no iba a tener una marcha, una buena marcha en estos pacientes. En cuanto a los tejidos blandos,
Como toda cirugía de ortopedia, pero principalmente cirugías de pie y tobillo, el tejido blando es importante y fundamental para los buenos resultados de estos pacientes. Siempre debo respetar estos tejidos, debo hacer un manejo cuidadoso, hacer retracción toda de los tejidos y siempre que no esté usando los separadores, retirarlos para evitar esa compresión y ese maltrato al tejido. Debo evitar contracturas en las cicatrices y cuidar las estructuras que se encuentran cercanas al sitio de abordaje, como son la parte vascular y la parte neurológica. Y en cuanto a la fijación, se puede hacer de manera con una fijación interna o una fijación externa. Ya sabemos que lo mejor es hacer fijación interna. Y en cuanto al material que se va a utilizar, podemos utilizar tornillos o placas. ¿Por qué se prefieren los tornillos? Porque me va a ofrecer una mayor compresión en el sitio de la artrodesis y porque no tengo que hacer no tengo que disecar tanto mi tejido, no tengo que desperostizar tanto mi hueso con los tornillos como si toca hacer con una placa. Pero la placa sí me ofrece otras ventajas, como son una mayor rigidez en ese tobillo y en aquellos pacientes que su densidad mineral ósea no sea buena y que no tenga un buen agarre con esos tornillos, con una placa, utilizando tornillos bloqueados, puedo hacer una buena fijación de esa artrodesis. Idealmente cuando se utilicen tornillos que sean configuraciones con tornillos cruzados e idealmente mínimo que sean 3 tornillos. Aquí vemos un ejemplo, una artrodesis con tornillos, en cómo colocaron un tornillo desde medial y otro desde lateral hacia el talo y uno que iba desde anterior hacia posterior en el talo para poder lograr la posición indicada y la posición ideal en este paciente. Aquí más que todo les muestro el abordaje anterior que utilizamos principalmente para la artrodesis, pero también es el abordaje que se va a utilizar si se va a realizar una prótesis de tobillo. Vemos cómo es un abordaje anterior entre el extensor del halus y el tendón del tibial anterior, cómo identifica estructuras, ya cómo encuentra la articulación y comienza a hacer la resección de ese cartílago para ya posteriormente realizar la artrodesis de mi tobillo. En cuanto a la artrodesis, vemos que puede estar asociada a limitaciones que el paciente refiere más que todo como dificultades para caminar en terrenos irregulares o dificultades para subir y bajar escalas, pero ya otras que de pronto son modificaciones en sus actividades y en cómo realiza sus actividades, pero en realidad las limitaciones no son tantas y el paciente incluso es muy agradecido a realizar este procedimiento. Y eso lo vemos en cuanto a los resultados que se ha visto con la marcha, que a pesar de tener cambios en cuanto a la fricción de la rodilla, el tiempo que dura el apoyo a una sola extremidad y en cuanto al tiempo que dura el despegue del talón y la punta, vemos que los pacientes tienen buenos resultados en cuanto a la marcha y un control del dolor con la artrodesis. Y esto es debido a que el movimiento compensatorio del medio pie me favorece esa marcha y que el tobillo contralateral se encuentre bien y que utilice un calzado adecuado. Y que estas alteraciones funcionales que se pueden presentar con la marcha en realidad son muy pocas y no son tan limitantes. Vemos que la reducción en la eficiencia de la marcha solamente se logra disminuir en un 10% y su gasto energético va a ser aproximadamente un 3%. Aquí vemos una paciente que se le realizó una artrodesis de tobillo, vemos cómo tiene una buena marcha, incluso la paciente se encuentra feliz con su marcha, un paciente que ya no tiene dolor y que logra una marcha funcional e incluso sin necesidad de aditamentos para la marcha. Complicaciones de la artrodesis, principalmente la unión, que se representa hasta en un 10% y está asociado a factores de riesgo, principalmente el hábito tabáquico, que aumenta el riesgo de una unión hasta 4 veces más. Los procesos infecciosos, la diabetes, la necrosis vascular están más relacionados con la unión y cuando el paciente ya vio sometido a artrodesis previa, va a ser mucho más frecuente que ese paciente genere una unión en esa artrodesis. También tenemos que por el abordaje se pueden presentar lesiones neurovasculares y la principal complicación y de pronto desventaja de la artrodesis y por la cual se tiende a hablar más de la prótesis y de las cirugías que me favorezcan y me preserven el movimiento son la articulación, la artrosis que se presenta en las articulaciones adyacentes por esa carga que yo le voy a generar al hacer la fusión solamente de la tibiotalar. Está descrito que en la articulación subtalar a 7 años van a presentar un 30% de artrosis y también está descrito que estos pacientes van a generar artrosis en el medio pie. Y como lo ha hecho, por eso mismo es que ya se habla más de la prótesis de tobillo. Esta prótesis de tobillo ya lleva 50 años desde que estamos hablando de ella y desde que se comenzó a hablar de ella y se comenzó a mostrar sus implantes a partir de aproximadamente de los 1970, hemos tenido más de 20 tipos, principalmente en cada país hay digamos que un implante y en cada país se utiliza diferente implante, pero lo que sí sabemos es que en esas etapas iniciales sus resultados fueron
decepcionantes. Esto era debido a un mal diseño de esos implantes, a que la resección ósea que había que hacer era excesiva, a que el instrumental que tenía no era el adecuado para realizar el procedimiento y que no se permitía un equilibrio adecuado de estos tejidos blandos. Tanto es así que ya estamos hablando de prótesis de tercera generación. Estos resultados decepcionantes inicialmente fueron la prótesis de primera generación. Ya en la prótesis de segunda generación trataban de no hacer tanta recesión ósea, pero era el equilibrio de los tejidos blandos no era el adecuado y se presentaba mucha osteolisis. Y ya con la prótesis de tercera generación estamos teniendo unos buenos resultados. Y la ventaja principal de esta es la preservación del movimiento del tobillo. Importante, el éxito de esta cirugía y los buenos resultados van a depender de la forma en que yo seleccione a mi paciente, si mi paciente es el adecuado para ese procedimiento. Las principales indicaciones descritas son pacientes, digamos, mayores de 50 años, pacientes que no sean obesos, que tengan baja demanda funcional y que cuando se lo opere se lo haga la prótesis, el paciente vaya a persistir con su baja demanda funcional. Es decir, el paciente yo no lo va a hacer la prótesis y ya a la semana o a las 2 semanas va a querer comenzar a correr, va a comenzar a generar apoyo, carga sobre ese tobillo, es decir, debe tener una baja demanda funcional. En ese caso, que las deformidades que presenta el paciente yo las pueda manejar ya sea antes de hacer la prótesis o durante el procedimiento quirúrgico, pueda mejorar esa deformidad y que tenga una adecuada perfusión y unos adecuados tejidos blandos para la ubicación de la prótesis. Principales contraindicaciones, las infecciones. No lo puedo colocar una prótesis en un hueso infectado, que tenga necrosis vascular del talo, que no tiene un buen soporte para colocar el componente del talo. Los malalineamientos sean graves, que no pueda corregirlos durante este procedimiento, que tenga compromiso de tejidos blandos, que no me permita una estabilidad de ese tobillo, y las alteraciones neurológicas y vasculares, principalmente porque no me va a permitir una adecuada integración de los componentes de la prótesis con el hueso. Los pacientes jóvenes, si bien se habla como contraindicación, ya cada vez se está colocando más en estos pacientes, pero idealmente deben ser pacientes de edad y que su demanda funcional no sea muy alta. Entre las complicaciones de la prótesis, principalmente el aflojamiento aséptico, el mal alineamiento al momento de colocar la prótesis y la infección, lo cual va a representar hasta un 50% de estas complicaciones. Y estas complicaciones se pueden presentar también por deformidades que yo no corregí durante mi acto quirúrgico. Cuando se presenta una infección periprotésica, se hace el manejo convencional de esas infecciones y se retiene el implante cuando sea posible y cuando no, se retira su implante y se hacen las medidas pertinentes. Y si el paciente después de retirar el implante queda con defectos óseos, igual quedan con cirugías que se pueden realizar, como son las artroplastias de revisión, que ya tenemos prótesis con vástagos más largos, podemos convertir esa prótesis a una artrodesis que está hasta un 5%, y ya si el paciente tiene una infección que no se logra tratar, un paciente que está completamente limitado, se le puede ofrecer hasta la amputación, pero esto es algo que no queremos en este tipo de pacientes. Ya por último, no voy a ahondar en si la artrodesis es mejor que la prótesis, pero sí voy a dar unos datos que de pronto tenemos ya con estos procedimientos, y es que la prótesis, ya algunas implantes han demostrado sobrevida de 15 años hasta un 70%, si bien hay literatura que dice que la prótesis tiene mejores resultados funcionales en cuanto a control del dolor, pero hay evidencia que reporta que en realidad no hay diferencia entre una y la otra, pero sí sabemos que con la artrodesis va a requerir mayores reintervenciones entre un 17% en comparación de la prótesis en un 7%, pero las prótesis están relacionadas con complicaciones mayores en un 19%, a diferencia de la artrodesis que está representada en un 7%. Comenzar para llevar a casa, tenemos que la mejor forma de manejar la artrosis de tobillo es desde su prevención en aquellos pacientes que presenten trauma, es decir, pacientes con fractura, llevo a manejarlos de manera adecuada para evitar que progrese una artrosis. Importante la evaluación clínica y radiológica, las cuales nos van a ayudar a identificar los procedimientos adicionales que requiere el paciente, y la artrodesis y la prótesis de tobillo ofrecen buenos resultados para su control del dolor y funcionalidad cuando estos son bien indicados. Muchas gracias.